un fotógrafo, un hombre muy íntegro, muy fiel a su profesión y a la amistad. Yo a Paco Jarque lo debí de conocer, no me acuerdo exactamente en qué año, sobre el 1976. Empezaba el boom de la fotografía en Valencia. Luego, al poco tiempo, hicimos una reunión para intentar planificar una exposición de todos los fotógrafos, entre comillas, progresistas que había en la ciudad, exposición que nunca se llevó a cabo, y en el cual ya Paco demostraba su índole de trabajo. Conocer a Paco Jarque fue una suerte. Primero porque había hecho una exposición muy interesante de tipos de España. Y yo había empezado entonces a escribir, mejor dicho, a viajar por pueblos de la comunidad, que no iba nadie, y a tratar con la gente. Y claro, me fui a la sala de la exposición y me impresionó ver que habíamos coincidido mucho. Entonces le dejé una nota para que me llamase al periódico y a entrevistarle. Me llamó, vino y estuvimos hablando, yo creo que 2 horas. Bueno, y nada más hablar con él, al día siguiente nos llama, mejor dicho, me llama Ricardo García Vidén, el editor, y me dice, oye, ¿tú harías un libro sobre pueblos de España, de Valencia? Y digo, sí, precisamente estoy trabajando en eso. Dice, ¿y el fotógrafo, a ti te gusta Jarque? Digo, lo conocí ayer y me encanta. Pues nada, ya está. Habla con él y venís aquí. O sea que fue una suerte. Hay 2 etapas de conocimiento. Una que yo sabía quién era él y él no sabía quién era yo, obviamente, porque la diferencia de edad y su trayectoria profesional pues ya estaba ampliamente desarrollada cuando yo estaba todavía estudiando arquitectura. Pero había quizá una afición común por la fotografía que me convirtió pronto en un seguidor suyo. Pues si no recuerdo mal, la primera vez que Paco y yo nos vimos, él terminaba de sacar un libro, concretamente el libro del Corpus, que yo creo que fue además el primer libro importante que él hizo. Yo estaba trabajando entonces en Valencia Semanal, creo recordar, y fuimos a entrevistarlo con motivo de la aparición de su libro. Él vivía entonces en el barrio del Carmen, donde siempre ha vivido, en un edificio muy angosto, muy pequeñito, y en una casa muy pequeñita. Era un lugar bastante, su casa era un sitio bastante oscuro. Y a pesar de eso, bueno, yo pude hacer las fotos sin necesidad de añadir luz artificial, ningún tipo de luz artificial, cosa que él lo primero que me dijo fue: t'agraïs moltíssim que no hagis portat un flash, porque odiava los flashes. Vaig conèixer a Paco Jarque en Publipress, que era una agència de publicitat que presidia Vicent Ventura, un gran amic de Paco i un gran amic meu. I devia ser per 1966. I el motiu, un encàrrec que tenia jo. Jo era col·laborador de l'Enciclopèdia Catalana al País Valencià. Bueno, yo le conocí en el año 1962, cuando él trabajaba en Publipress. Entonces yo tenía una empresa que se llamaba Urbanizadora Calpe, y porque empecé a hacer urbanizaciones en Calpe. Y ellos se encargaban
en el Publipress se encargaban de la publicidad. Esto seguramente lo hizo Paco Jarque porque la foto y el tipo, tal como lo presentaba, indicaba que yo no iba a hacer apartamentos, sino que iba a dedicarme a hacer casas en el estilo del país. Creo que fue en la playa, en el Caballal. Era muy alegre, iba siempre con la pipa. Hablamos, nos tomábamos un helado, íbamos en tranvía. La jardinera, estaba todo abierto. Desde que sonó, hablábamos de lo mala que era Rita Barberá. Él tenía un carácter extrovertido, hasta que llegaba un momento en que paraba. Pero era muy rompedor, muy extrovertido, era un poco el Pope de todos nosotros. Era un tío fenomenal, de irte a tomar cervezas y de mucho cachondeo. También te soltaba las verdades del barquero, o lo que él creía que eran las verdades del barquero. Podía estar en lo cierto o no estar en lo cierto de lo que él te decía. Porque claro, con el tiempo, aquella pequeña manada de cachorros pues empezó a crecer y empezamos a tener nuestras propias ideas y fórmulas de ver la fotografía. Como yo tampoco soy muy sensata, pues coincidíamos bastante y lo pasábamos muy bien, eso es la pura verdad. Paco era muy lanzado, muy atrevido, para él no existía ningún problema. No le daba importancia al dinero, él bocetaba y pedía el presupuesto al final, claro, y a lo mejor no lo podía pagar, y se quedaban con los ejemplares. Pero aparte de eso, tampoco le daba importancia al tiempo. Era un poco cíclico, o sea, a lo mejor tenía una época de una actividad arrolladora que mareaba a todos los que estaban a su lado, y después caía en una tristeza o una melancolía. Aunque él siempre me decía, no se te ocurra decir que soy nostálgico. Y yo, no, Paco, no, porque además no eres. Se llevaba bien con todo el mundo, con unos más con otros, porque en fin, era un hombre un tanto visceral, y si eras amigo, eras muy amigo, y si no eras amigo, pues mejor dedicarte a otra cosa. Pero bueno, tampoco vi nunca ningún mal gesto con ninguna persona, aunque pues sí que se veía que a veces se tenía que aguantar ante lo que él consideraba una tontería que se estaba diciendo. Yo con los demás no sé, porque aparte de las veces que él y yo nos encontrábamos para comer, para cenar muchas veces en su casa, aquí en la mía, o a veces que quedábamos en restaurantes y demás, era un hombre vividor, gozador, enamoradizo, y un gran tipo. Era un hombre profundamente humano, profundamente sensible con las causas de los débiles. Era un hombre convencido de izquierdas, aunque no sé si llegó a militar en algún partido político, pero sus ideas siempre fueron republicanas y de izquierdas. Jarque era una persona amiga. Normalment jo tinc pocs amics, però han sigut permanents. Jarque n'era un. No jutjàvem les actituds personals de ningú dels dos, ni fins i tot les idees polítiques que jo vaig tindre, que vaig representar. El respecte era conèixer-se i acceptar-se. Jo crec que era un bon valencià, i un bon valencià a ras de terra, és a dir, que coneixia perfectament els recursos de la gent que havia tingut que sobreviure. I sobreviure és una etapa molt difícil i fou molt complicada. I les ganes de viure, que jo crec que també formen part del patrimoni més estrictament valencià. Jo crec que era sobretot un valencià. En aquest punt, a més,
àcrata, desconfiat, mal pensat y alhora generoso. Bueno, Jarque podríamos decir que era de la familia, o sea que él venía a Javia y allí pues a veces se instalaba en un molino. Tenemos 3 molinos y en un molino que estaba amueblado pues se instalaba él allí con su acompañante, que variaban bastante las acompañantes. Entonces hemos conocido a muchas amigas de Paco. Una persona, podríamos decir, normal, solo que no era normal, porque era muy especial en todo y hacía lo que le daba gana sin preocuparse de las consecuencias y así era su vida, totalmente anárquica y sin necesidad de que fuera reconocido más o menos. Él hacía lo que creía o lo que quería hacer y ahí está todo. Era una persona agradable y que no te creaba ni un problema, solo se creaba problemas para él mismo. Una vez que nos marchamos a Yugoslavia, ¿te acuerdas? Y nos fuimos con nuestro abuelo. Y mi padre paramos en una playa y nos estábamos bañando todos súper a gusto, eso de refrescarnos, hacía mucho calor. Y yo jugando con él recuerdo que él se bañaba con las gafas puestas porque no se veía. Y se le cayeron las gafas al agua. Y mi padre dijo, que no tengo más gafas, que si no encontramos las gafas, ¿qué vamos a hacer? Nos tendremos que volver. Era el único que sabía conducir entonces. Era el único que sabía conducir y entonces se sumergía tocando a palpas en el suelo para localizar las gafas y con el conveniente que el suelo era de roca y estaba lleno de erizos. Se llenó las manos de pinchas de erizos y al final las localizó. Pero nos llevamos todos un susto, ostras, que no podemos seguir, ¿y ahora qué vamos a hacer? La verdad es que le gustaba disfrutar de la vida y por eso quizá hay quien lo ve como incongruente, el que era riguroso y luego bebía, comía, disfrutaba de los placeres de la vida, las mujeres, etc. Pero la verdad es que para él no, como ha dicho mi hermano, el trabajo era su vida y entonces él lo veía como una parte también del disfrute. Es cierto que le gustaba hacer las cosas lo más perfectas posible. Era maniático, era meticuloso, él, si no se hacía como él quería, se enfadaba mucho, sí que es verdad, pero formaba parte de lo que él, cómo quería hacerlo y cómo quería que fuera. Pero es que luego él veía cualquier libro, cualquier cosa y encontraba mucha diferencia entre un trabajo bien hecho y un trabajo con carencias. A él le gustaba ver las cosas bien hechas, por eso en su trabajo, en sus libros, le gustaba que estuviera todo lo más perfecto posible. Yo a veces lo acompañaba a la escuela y sí que notaba cómo sus alumnos pues le tenían cariño y tenían una relación muy estrecha con él. A mí a veces me daba hasta envidia, ¿no? Porque es cierto que mejor relación con los tenía alumnos más que con nosotros. relación. Yo también recuerdo un día de ir con él a clase cuando estaba dando clase y me dejó maravillado. Yo no esa faceta suya de profesor en clase no la conocía y me resultó maravilloso, sí, encantador. Mi padre era moderno para su época, era transgresor, le gustaba llamar la atención y provocar, le gustaba provocar sentimientos en las personas y que cuando vieran sus fotografías dijeran, aquí hay algo más, no es una imagen nada más. Las pasiones de mi padre, que las juntaba un poco en
en las exposiciones, en los trabajos que hacía, lo mezclaba un poco todo, porque le gustaban las mujeres, le gustaba la artesanía, le encantaba el románico, el gótico, la piedra seca, le apasionaba toda la arquitectura así. Y entonces también llegaba a mezclarlo todo un poco y de ahí sacaba también sus propios conceptos y sus propias ideas y sus propios proyectos para sacar exposiciones y libros. Porque él además no solo se ponía a hacer fotografías, sino que primero se sentaba, se ponía a escribir, escribía un relato, hacía sus dibujos de cómo quería preparar sus fotografías, sus encuadres, tal, y una vez tenía eso, ya se iba. Paco Jarque siempre ha tenido una buena relación con las instituciones. De hecho, casi todos los libros del ayuntamiento de aquella época los hacía Paco Jarque. La Fundación Bancaja ha publicado infinidad de libros con ellos y formaba un tándem. Primero fue con Trini Simó, luego también hizo un libro con Joaquín Berchez, pero su gran pareja fue María Ángeles Arazo. Era un poco especial. Eso sí, tenías que entonar con él en todo. O sea, por ejemplo, en la política y en la religión tenía unos topes, unos límites. Cuando hizo la exposición de diosas y vírgenes, que ponía los collares y cacahuetes y habas y lo que se le ocurría, y todas las mujeres con los pechos desnudos. Cuando hizo esa exposición, él puso un libro para que dijesen su opinión, y él ya sabía las opiniones que iban a salir. Era provocador. Conviene recordar ese principio, o esa famosa foto de la calle de Caballeros, esa visión del corpus con una fuerte dosis de crítica que hasta entonces pues, no se había visto. Creo que es un hombre en ese sentido totalmente vanguardista. La dignitat professional que arribava a aquests extrems, si se vol, en els mitjans de l'època, de fer bé la feina, la feina ben feta. La captació de la ciutadania en la seva acció, per exemple, sobre el territori, o sobre l'economia, o sobre la festa. És a dir, en aquest sentit, l'abertura de pensament de Jarque es tradueix en imatges que ajuden a obrir-te a tu la teua sensibilitat i dir no havia remarcat aquest aspecte. En les discussions nostres eren feina i quan acabava la feina, política, i després de la política dir, bueno, ara ens fem un refrigeri bajo el patronazgo de don Vicent Ventura. No, era la recuperació del país. I cada un en el seu ofici procurava estimular, primer, conèixer i, segon, refer a partir d'aquest coneixement. El Paco ho feia en l'objectiu de la càmera, els altres ho feien en el bolígraf o en les estadístiques. En comú teníem això. I el Fondo Àcrata també, perquè havíem d'estar en contra d'un règim que sobretot era avorrit i, clar, el nacionalisme era l'element transversal a les idees de cadascú. Per exemple, en l'ús de la pròpia llengua i la vinculació a totes les reivindicacions agudes i per haver. La manera d'exercir la reivindicació de Paco era clic-clic. El Stahlhelm, que després dels alemanys i les baionetes, me pareix que resumien millor que un text de 1000 pàgines el sentit d'ocupació del carrer i de matxacar la festa, perquè la festa és divertida. Però el posar a uns uniformats en baioneta i en el casc alemany fou genial, destrossava la mística
Ha tenido momentos duros y momentos difíciles, pero sí que es cierto que se ha puesto siempre de parte de luchar por conseguir, por ejemplo, yo me estaba acordando ahora de lo del Saler. Él formó parte de la lucha para conseguir que se considerara el Saler como patrimonio, ¿no? Nosotros a lo mejor vivíamos esas cosas desde nuestra perspectiva de niños en las que era un agobio. Paco, dentro de la fotografía valenciana, ocupa un puesto privilegiado. Es uno de los mejores fotógrafos que han habido en Valencia, aparte de que obviamente fue un gran innovador de la fotografía valenciana. Él aplicaba los dos trabajos que él hacía, el de trabajar en la agencia de publicidad, con las técnicas publicitarias que se utilizaban, con la de fotógrafo. Y así se creó su primera gran colección, que para mí es magnífica, que es Estampa Nacional, reforzando la fuerza de las fotografías con los filtros de arena que se utilizaban en artes gráficas. En todos los trabajos que hacía, el lado humano tenía una gran relevancia, tanto las exposiciones del Corpus, como por ejemplo luego posteriormente, cuando cambió totalmente de técnica, de pasar del grano grueso, de la trama de arena, a una fotografía de un grano muy ínfimo que prácticamente no se notaba, como podían ser la serie que tiene sobre la MoMA o sobre el cos de la mujer, pues pega una vuelta total a su fotografía. De hecho, esos dos casos se pueden considerar un acercamiento al retrato de Paco. Y las luces y las sombras, eso sí, me acuerdo que un día le pregunté, oye Paco, ¿y cuál es la hora del día que más te impresiona y que más te fascina? Y coincidió conmigo. Dice, la hora en que el día está a punto de perderse. Y además él todavía añadía color a las imágenes, color que no estava en les pròpies imágenes que eren en blanc i negre. Parlàvem que en la feina hi havia que tindre cap i mans, que és el que se demana a un bon llaurador, que pense què va a fer i que use bé les mans per a fer-ho. I en aquest sentit, això és un element artesà. Jo recordo alguna discussió dient això és premodern. Bueno, després s'ha demostrat que la postmodernitat també requereix de cap i de mans. Però el que més m'interessa és subratllar que ell avançava els límits. És a dir, no era una provocació exactament, però sí dir, estem en aquest límit, doncs anem 2 passos més endavant i a veure què passa. La foto com a traducció de lo que estàs pensant i del fet que està succeint. Jo crec que ahí està el mèrit. Bé, i en segon, primer fou aconseguir el permís del bisbe per entrar en la catedral. I la part més divertida fou que no teníem instrumental per a... no se podia moure el retaule, com és lògic. I entonces se pujà Jarque dalt d'un banc de la missa, del lloc on fan missa, jo vaig posar una caïra i tenia una bombeta en la mà, en un cable, i ell dalt de la caïra, que era prou inestable, feu la foto del retaule de Jaume Passó de Chacomart. Esto, por ejemplo, es una goma bicromatada. Pues había días que se ponía allí y se pasaba horas haciendo, con papeles como este, pues haciendo trabajos allí con productos que una vez tengo allí una mesa que es una rueda de molino y bueno, los dejó con una serie de manchas de colores y que nos costó bastante luego poder eliminar poco a poco. Era muy fácil trabajar con Jarque, porque Jarque me decía, Triri,
¿quieres que vayamos a este sitio, al otro? Porque cuando él veía que Rita Barbera quería romper algo, entonces Paco me decía, porque tenía muy buen ojo, mejor que yo. Entonces él me decía, Trini, ¿quieres que vayamos a este sitio o al otro? No me acuerdo dónde. Entonces nos íbamos en la jardinera. Entonces valía 15 céntimos. ¿Te acuerdas? Me decía, mira Trini, mira esta casa, la van a derribar. Mi padre se levantaba muy temprano, vivía para trabajar y trabajaba para vivir, y su mundo era la fotografía. Él salía con la cámara, igual que ahora salimos con los móviles todos, él iba con la cámara a todas partes, la cámara y la pipa. Si estábamos de viaje con él o si hacíamos una excursión y habíamos dormido en la furgoneta porque la tenía preparada para dormir, pues él iniciaba el camino y nosotros íbamos durmiendo detrás y nada, encontraba algo que le gustaba, paraba y nosotros, pues claro, el cambio de ritmo de estar en marcha al estar parados nos despertábamos a veces y entonces, pues sale a salir, que mirar qué paisaje tan chulo, que aquí hay muchas cosas que ver. Él utilizaba el laboratorio de trabajo, donde trabajaba en Publipress, y nosotros íbamos con él y estábamos ahí en el trabajo el fin de semana y lo veíamos trabajar sobre los negativos, sobre el positivo, cómo coloreaba, nos preguntaba, entraba, no entréis ahora que estoy revelando y ahora no puede entrar nada de luz, y con las luces rojas, me acuerdo de todo aquello. Pero mientras había luz, había pasión y había que seguir. Tenemos recuerdos muy bonitos y el hecho de haber viajado así también nos ha hecho conocer a la gente de otra manera. Me acuerdo una vez que estábamos, porque íbamos en una furgoneta con un hornillo, estábamos cocinando y se acercó un hombre, ¿era en Rumanía? Era en Rumanía, sí. Un hombre así con bigote que parecía un forzudo de estos de circo, y nos invitó a su casa a comer tocino, porque ahí la verdad es que vivían con lo básico. Nos invitó a comer tocino y sí, porque poca más cosa, no sé si tocino y pan, no sé, pero nos invitó ella a su casa, nos presentó a su cerdo, que tenía un cerdito como mascota, y nada, encantador el hombre, y no sabíamos nada de rumano, pero es que mi padre allá donde fuera no le hacía falta saber el idioma, él chapurreaba entre italiano, francés, y si no, portugués, cogía un papelito, dibujaba. Exacto. Pam, 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 pam. Esto es. No. El primer libro que hicimos llegó a manos de Pérez Casado, que era el alcalde de Valencia entonces, y le gustó y nos llamó también ya como un tándem. O sea, desde un principio todos los libros que hemos hecho han pensado en las imágenes de él y en mi texto. Sin embargo, nos ayudábamos mucho. O sea, yo a lo mejor veía un paisaje, una casa, un porche, y decía, Paco, ¿te has dado cuenta de eso? Y él a mí me decía, oye, ese tipo de ahí es un hablador que puedes comunicar con él. Que eran trabajos fenomenales. Y claro, como resultado de eso, pues hay una 30 de libros que abarcan todo, abarcan las fiestas, abarcan la arquitectura popular y abarcan sobre todo la gente, sus costumbres, su vida, la humanidad. Se endeudaba tranquilamente y claro, y no podía pagar. Una vinculación con la arquitectura que después, bueno, él la ratificó pues con toda la serie de arquitectura gótica, renacentismo, barroco, modernismo y, bueno, y toda la serie de paisajes y por supuesto todas las costumbres que realizó con los libros de María Ángeles Arazo. Un día me propuso, él tenía
en mente y bastante apalabrado realizar un libro sobre las aldabas, pero la financiación no estaba muy clara, y entonces le propuse pues, que el Colegio de Arquitectos se quedase una parte de la tirada, y con lo cual pues, ya quedaba el tema resuelto. Trabajaba siempre de acuerdo con una idea clara, y yo creo que había poco que discutir, pero como también te lo contaba y te convencía, pues realmente no había discusión posible. O sea, era sí o sí. O sea, o hacías el libro que él quería, o se iba a otro sitio i se lo buscava con otro. Després fou la persona que entengué perfectament quan fèiem una publicació, quan fèiem un treball i volíem il·lustrar-lo. El cas que més m'agradà fou el de l'economia del Baix Maestrat, perquè Paco captà el moment en què, era 1970, en què se mantenien estructures velles i emergien estructures noves, que era el que volíem explicar en el llibre. Ell ho resumí posant a unes dones fent punt o arreglant xarxes vestides de dol en el mocador negre al cap, que era, diguem-ne, la presència del passat, i al mateix temps unes dones joves passejant per la platja del Peníscola, o un edifici, per cert, horrorós, que emergia com el primer turisme dels anys 70 a Peníscola. Després, tots els pobles del Maestrat, del Baix Maestrat, els vàrem seguir en el mateix criteri. La presència de l'ovell, per exemple, una sénia per a traure aigua i regar l'hort, o ja una fàbrica de mobles. Vol dir, aquesta doble circumstància. Per tant, per als autors del treball, i tindre un fotògraf així era un luxe, perquè ajudava al lector possible a entendre bé què volien dir en presència del passat, d'una estructura del passat, i la emergència d'una economia nova i una societat noves. I ja en l'Ajuntament vaig tindre l'oportunitat de fer-li encàrrecs a ell i a María Ángeles Arazo per a fer conèixer a molts valencians que no saben el que tenen, conèixer la seva ciutat, l'horta, els seus mercats, etc., que en aquell moment, no sé si ara tampoc, però en aquell moment eren ignorants absoluts de lo que tenien. El libro de la lonja es la única cosa que hicimos juntos, y estaba hecha toda la historia de la lonja de una manera gráfica. En este libro, pues, Jarque, en la exposición, pues hizo toda una serie de fotografías que están aquí también en la exposición. Él ha fotografiado no solo Valencia, ha hecho cantidad de libros, viajando por toda la comunidad, hizo un trabajo sobre itinerario sobre Cabanilles, sobre el libro de Cabanilles. Entonces, yo creo que su trabajo es insustituible, ahí está para siempre. Nos decíamos el uno al otro lo que nos gustaba. Entonces yo iba con mi libretita de notas, qué recuerdos tan bonitos. Él siempre quería estar aquí, en Valencia, y un día me fui porque me llamaron a Madrid para hacer un encargo, un libro. Entonces le dije, Paco, ¿te vienes conmigo? Entonces él dijo, no, mi sitio está aquí, en Valencia. Íbamos de arriba para abajo para ver el Cabanyal y para conocerlo muy bien. Tuvimos una relación de amistad bastante larga en el tiempo y bueno, realmente no recuerdo cómo empezó, pero yo sí que recuerdo que al principio
Paco hablaba de mí como de una persona como un poco antipático y un poco distante, ¿no? Y con el tiempo, cuando ya tuvimos confianza, cuando ya hablábamos con el corazón en la mano, cada uno de nosotros mismos, pues yo le contaba: Paco, yo estaba delante de un ídolo, tú eras para mí un ídolo. Com a anècdota addicional, la primera foto d'alcalde meua me la feu Jarque, que per cert estic fumant, cosa que en la época no estaba mal vist. Recuerdo que cuando lo nombraron hijo predilecto, vino un fotógrafo de los del ayuntamiento y me dijo: te doy la enhorabuena, dice, porque tu padre, dice, ha sido de los pocos fotógrafos que ha sabido luchar por los derechos del fotógrafo en sí. Ha luchado por nuestros intereses y por nuestros derechos y obligaciones. ¿Sí? Estaba orgulloso de ser fotógrafo y de que mi padre hubiera sido como un maestro para él. Y es poder seguir los pasos a una persona así. Y eso te hace sentirte orgulloso. Recuerdo, por ejemplo, salir una noche con mis amigos cuando era adolescente y encontrarme a mi padre con una novia de fiesta. Venga, hijo, vámonos por ahí. Y nos íbamos juntos. A todos los habitantes del Cabanyal, Callavelar, gente brava y tenaz que siempre han luchado contra viento y marea, contra los temporales, el mar y las inundaciones, dejándose la vida muchas veces en tiempos pasados y no tan lejanos. Y ahora, en pleno siglo XX, tienen que pactar y luchar con su propio poder municipal. Todos ellos, vaya, nuestro afecto y admiración por delante. Eso también lo escribió Paco para ti. Yo lo he hecho mucho de menos como amigo. Además aprendí mucho a su lado. Aprendí su humanidad, su constancia, su loco humor. Teníamos una convivencia continua. Tanto es así que los hijos, cuando nos conocimos y empezamos a trabajar juntos, los hijos eran pequeños. Y él estaba recién separado entonces. Y no los llevábamos el fin de semana que le tocaban a él, claro. Y cuando llegábamos a los sitios nos hacían pareja. También recuerdo con tristeza el día que renunció a seguir trabajando en libros. Estábamos haciendo entonces La huella morisca en Valencia. Y me dijo: mira, no puedo. He pensado en algún compañero que puede continuar, pero yo no puedo. Me falta fuerza, me falta energía, me falta la chispa esa de la locura que se necesita para trabajar. Y nada, y fue el último libro que hicimos juntos.